Dios les bendiga, iglesia. Amén. En esta mañana quiero comenzar el sermón haciéndoles una pequeña historia. Érase una vez un hermoso pavo real. Usted conoce un pavo real, usted lo ha visto. Que en medio de la plaza más concurrida del pueblo, cabizbajo y triste, se arrancaba una a una sus bellas y coloridas plumas. En ese instante, mientras el pavo real se quitaba las plumas, precisamente pasaba un sabio por la plaza y le decía: «Oh pavo real, ¿por qué pretendes afearte? Es una lástima arrancar tan hermosas plumas. ¿Cómo tienes el valor para estropear tan maravilloso atavío? Tus plumas son universalmente apreciadas. Los más grandes y poderosos reyes las usan en sus flamantes sombreros. Las mujeres nobles se hacen abanicos con ellas y los sabios las usan como marcapáginas para sus libros. ¡Qué ingratitud la tuya! ¿Será que lo haces a propósito? Nunca podrás ponerlas en su sitio otra vez». Al oír este reproche del sabio, el pavo real se puso a llorar y sus lágrimas se entristecieron y llamaron la atención de toda la concurrencia. El sabio, viendo que el pavo se puso a llorar, también conmovido con su llanto, también le dijo: «Oh pavo real, he cometido un error. No he hecho más que agraviar y aumentar tu pena». El pavo, luego de escucharle una vez más, siguió regando el suelo, ahora con sus lágrimas y también con sus plumas. Y luego de haberse quedado totalmente desplumado, mirando al sabio a los ojos y secando sus lágrimas, le dijo al sabio: «Tú veías los olores, tú veías los colores y percibías los olores de mis plumas. Pero por esta razón es que no comprendes la multitud de mis tormentos que me cuestan estas plumas y este plumaje. Oh, cuántos cazadores han lanzado sus flechas sobre mí para poder apoderarse de ellas. Ya no tengo fuerzas para resistir este perpetuo tormento. Ahora me queda arrancarme mis plumas, porque lo único que hacían era inflar mi orgullo y terminaron siendo mi mayor maldición». Hermanos, en una manera u otra, todos aquí, en alguna etapa de nuestras vidas, tal vez hoy, muy probablemente mañana también, hemos abrazado y nos hemos aferrado al pecado del orgullo. Esa altivez, esa actitud que hace creernos autosuficientes, mejores que los demás, que llamamos más la atención de los demás, que no nos equivocamos nunca, que somos los que tenemos la razón. Esa actitud que me hace llamar la atención de aquellos que cometen faltas, pero es la misma actitud que me exige a los demás pedir misericordia cuando yo cometo esas mismas faltas. Esa actitud es el orgullo, que al igual que las plumas del pavo real, mientras más grande, mientras más visible, mientras más notorio, puede llegarse a convertir en una maldición en nuestras vidas. Una maldición con terribles consecuencias. Y es por eso que el tema de esta mañana, en el libro de Primera de Pedro, quiero pedirte que por favor me acompañes al capítulo 5. Ya Pavel leyó una porción durante el tiempo de la alabanza. Pero el tema de esta mañana, y quise iniciarla con esta historia, es hacernos entender que necesitamos tener motivos fuertes para evitar la soberbia y el orgullo en nuestras vidas. Fuertes motivos para evitar la soberbia y el orgullo en nuestras vidas. Ese es el tema expuesto en esta porción de Primera de Pedro capítulo 5, y quiero pedirle que por favor me acompañen a leerlo
Estaremos leyendo únicamente, es una porción corta, los versos 5, 6 y 7. ¿Lo tienen ya? Amén. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos, escuche bien, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque es Él el que tiene cuidado de vosotros. Amén. Oremos, Padre. Venimos delante de ti, diciendo, Señor, mi alma tiene sed de ti. Permite que esto sea más que palabras, Señor, y una gran verdad en nuestras vidas. Y ayúdanos a recibir tu palabra en esta mañana. Quiero poner el corazón de cada uno de nosotros en tus manos para que nuestras necesidades sean expuestas y nuestras necesidades sean llenas por ti y por tu palabra. Nos inclinamos a ti. Yo como predicador, Señor, me inclino a ti, pidiéndote desde lo más profundo de mi corazón que me ayudes a dar únicamente tu mensaje y que el único que se lleve toda la gloria y la honra seas tú, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, para traer un poquito de contexto a nuestro texto, y cada vez que tengo la oportunidad de predicar, me gusta recordar el tema de esta carta, es la obediencia en medio de las pruebas. De eso está hablando Pedro durante toda la carta, y si usted no visita, sepa que de eso hemos venido hablando por los pasados, 3, 4 meses. La obediencia en medio de las pruebas. Entonces, este capítulo 5 es el último capítulo de esta carta, es la última porción de esta carta, y ya Pedro viene cerrando la carta con unas últimas exhortaciones. Y lo primero que hace es exhortarle a los ancianos, que fue de lo que habló nuestro pastor la semana pasada, ¿verdad? Él decía que los ancianos de la iglesia están ahí para cuidar la grey, no para enseñorearse de ella. Pero también, entre sus exhortaciones finales, Pedro le dice a estos hermanos que una de las cosas que deben de hacer para obedecer en medio de la prueba y en medio de las dificultades es hacer a un lado el orgullo. No se puede tener orgullo. La primera razón, el primer motivo, veremos solamente dos. El primer motivo que nos da este pasaje del libro de Primera de Pedro para evitar y rechazar el orgullo es porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste al orgulloso, pero entonces hace otra cosa con el humilde y con el que se humilla, le da gracia y favor. La primera razón para usted y yo echar a un lado el orgullo es porque Dios resiste al orgulloso. Y el primer llamado que hace hacer al lado el orgullo, adivinen a quién es, al joven. Al joven, dice el verso 5, igualmente a quienes le dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y me llama la atención porque cuando habla de orgullo, empieza a hablar con los jóvenes primero. Yo quiero preguntar aquí en la iglesia, a ver, levante su mano si usted tiene un hijo más o menos así, mayor de 15 años. Levante su mano si usted tiene hijos mayores de 15 años, ¿ok? Levántela bien, vamos a ver, queremos verlas, ¿ok? Aquí hay varios padres de jóvenes, aproximadamente que ya tienen más de 15 años. Y yo estoy seguro que ellos saben por qué el mensaje de evitar el orgullo comienza con ellos. Ellos lo saben. ¿Y sabe por qué? Porque es exactamente en esa etapa de la vida en donde ya empiezan a haber muchos cambios, en donde ya las limitaciones de papi y mami, en donde ya las exhortaciones, el consejo de papi y mami ya como comienzan a molestar. Como que ya el joven a esa edad
el ser humano a esa edad ya comienza a desear la libertad, empieza a desear tomar sus propias decisiones. Y eso es parte de la vida, pero es muy interesante porque en esta etapa de la vida es donde usualmente se toman las decisiones más importantes de nuestra vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con quién me voy a casar? Entonces, cuando más se necesita el consejo, es cuando el ser humano más decide comenzar a rechazarlo. Entonces, qué interesante que cuando más el joven necesita, menos quiere. Y por eso es que el mensaje comienza con ellos. Joven, entonces le pide a ellos que le pongan atención a los ancianos de la iglesia, al consejo de la iglesia. Ustedes saben aquí cuando dice estad sujeto a los ancianos, y como predicamos la semana pasada, esta palabra de ancianos se refiere a los líderes de la iglesia. La exhortación es a los jóvenes a sujetarse a los líderes de la iglesia, a sujetarse a ellos. Y quiero aclarar, y estoy hablando con ustedes jóvenes, cuando habla de sujetarse a los líderes de la iglesia, no está hablando que los líderes van a ser caudillos con ustedes. Al contrario, vemos en el verso 3, y quiero que me acompañen al verso 3, desde el 2 podemos ver. ¿Cuál es el llamado a los pastores desde el verso 2? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Mire lo que dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Podemos leer el verso 3, dice, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado. O sea, cuando dice jóvenes, están sujetos a los ancianos, son ancianos, son líderes que están preocupados por ustedes, que no van a enseñorearse de ustedes, que les van a dar buenos consejos. Tú que estás terminando el bachillerato, tú que estás ahora mismo en la universidad, joven, escucha el consejo. Escucha el consejo, es el llamado. Haz un lado el orgullo. Dios ha puesto a estos hombres como emisarios de tu vida. Incluso, todos aquí que tenemos más edad, ya me incluyo, pues ya soy un hombre de 2 muchachos ya, podemos decir a través de nuestra vida que en realidad la sumisión, la sujeción, el escuchar el consejo, en realidad lo que hace es hacernos más sabios. Sujetarnos, escuchar al consejo, no hace más que hacernos más sabios. Hay 2 maneras de aprender la lección en la vida. Hay 2 maneras de aprender lecciones en la vida. La primera, a través de un oído presto, o la segunda, a través de las consecuencias de mis metidas de pata. Hay 2 maneras donde tú, joven, vas a aprender cómo vivir la vida, o escuchando el consejo o a través de las consecuencias de tus errores luego de que hayas metido la pata. ¡Ay! Me lo dijeron. La sumisión echa a un lado al orgullo. Tú estás en la etapa de la vida en donde no es lo que tú quieres lo que te conviene muchas veces. Y tú necesitas el consejo. Pero a pesar de que el llamado comienza con los jóvenes, ellos no son los únicos que tienen que quitarse el orgullo de arriba. Es también todos nosotros en la congregación. El mismo verso 5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, ¿verdad? Y continúa diciendo, y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad. Ya el llamado ya pasó de los jóvenes a todos nosotros en la iglesia. Revestidos de humildad. Cuando usted va a una clínica, imagínese que usted está entrando a una clínica y usted automáticamente se encuentra de frente una persona con una bata y un estetoscopio en el cuello. ¿Qué usted dice? Es un médico. Y usted sigue caminando por el pasillo y encuentra a una señora con pantalón blanco, con una chaquetica blanca, con un gorrito blanco, con los zapatos blancos. ¿Qué usted dice? Es una enfermera. Y si usted va por la calle conduciendo y desde lejos en la esquina ve la camisita verde con el pantalón azul marino, con las rayas verdes en los alrededores, usted sabe que tiene que tener más cuidado todavía, porque allá hay un amén. Entonces, de la misma manera que identificamos las profesiones en nuestro alrededor, toda profesión tiene su uniforme,
El cristiano tiene un uniforme. ¿Usted sabe cuál es? La humildad. Usted debe ser reconocido por la humildad, que es lo opuesto al orgullo. Que es lo opuesto al orgullo. Ahí tenemos la definición de una persona humilde. ¿Qué es una persona humilde? Una persona humilde es alguien de mentalidad sana y la correcta actitud de que somos poco dignos para servir. O sea, ese es el pensamiento de una persona humilde. Dicen que el que es orgulloso usualmente cree que es humilde. Esa es una característica del orgulloso. Él cree que es humilde. Pero usted sabe que el humilde es lo contrario. El humilde sabe que es un orgulloso y por eso se mantiene a raya. El humilde sabe en su corazón que es un orgulloso. Entonces, ¿qué debe de hacer el creyente? Usted debe de revestirse de humildad para que así usted sea reconocido. ¿Cuántas relaciones hemos dañado porque hemos tenido un corazón orgulloso en vez de humilde? ¿Cuántas situaciones y problemas tenemos en nuestro matrimonio precisamente porque tenemos un corazón orgulloso y humilde? ¿Cuántas situaciones de conflicto hemos causado en nuestro trabajo, con nuestro vecino, con nuestra familia, precisamente porque no nos quitamos la ropa de orgullo y nos revestimos de humildad? Si el día de hoy usted o yo estamos disgustados, sepa que usted no tiene puesta la ropa de Cristo, que es la ropa de la humildad. Si usted está disgustado, bravo, molesto con su hermano, con su esposo, con su papá, con su mamá, con su tío, con su vecino, con su compañero de trabajo, la exhortación de esta mañana es usted quitarse su ropa de orgullo y revestirse de humildad. Revístase de humildad. Vaya, pida perdón, otorgue el perdón. Busque y anhele la unidad, porque esa es la ropa del cristiano. Revestirse de humildad. Las parejas que estamos aquí presentes, revistámonos de humildad en nuestros hogares con nuestros hijos. Hagamos lo mismo, este es el llamado. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y vamos a dar la razón, que es, por supuesto, el motivo por el cual debemos de evitar el orgullo. ¿Qué hace Dios con el orgulloso? La razón por la cual los jóvenes deben sujetarse, nosotros debemos revestirnos de humildad, es porque Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Dios resiste al orgulloso. Y cuando yo pienso en esta palabra de resistir al orgulloso, pienso en dos imanes. ¿Sabe que cuando usted tiene dos imanes y los junta, ellos se pegan siempre y cuando estén en polos opuestos, ¿verdad? Pero si usted lo tiene del mismo lado, del mismo polo, usted sabe que van a hacer esos imanes se van a repeler. Y por más que usted quiera juntarlos, esos imanes no van a poder. Entonces usted no puede vivir opuesto a Dios. Porque Dios resiste al orgulloso. Eso hace el orgullo. El orgullo te pone opuesto a Dios con el signo contrario a Dios. Cuando somos orgullosos ante Dios, es nuestro orgullo aquel que nos empuja lejos de Él. Nuestro orgullo y Dios no compaginan, no cuadran. Cuando usted decide tomar sus decisiones, cuando usted decide tomar su camino, cuando usted decide hacerle caso a sus emociones, a sus deseos y se olvida de Dios, cuando solo es usted, el Señor, nuestro Dios, es caballeroso y se va a apartar, usted lo va a repeler. ¿Usted sabe por qué? Porque usted le está diciendo a Dios, no te necesito. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, Dios, como usted no quiere nada con Él, Dios a usted lo va a resistir. Pero al contrario, el llamado es cambiar de cara, cambiar de polo, usted hacerse humilde, revestirse de humildad. ¿Usted sabe por qué? Porque el humilde es el que recibe el favor de Dios. Aquí dice, da gracia a los humildes, Dios. El humilde es que sabe que Dios está en control de la situación.
El humilde es el que sabe que lo que tiene, lo que es y todo lo que ha hecho, todo se lo ha dado Dios. Y él no tiene nada que ver en eso. Eso es humildad. Entonces, cuando se tiene esa actitud, cuando yo sé que todo lo que soy, todo lo que tengo, donde estoy, todo se lo debo a Dios, entonces Dios empieza a darme gracia. Dios, voy a recibir el favor de Dios. Voy a recibir de su paz cuando esté en las aflicciones, cuando esté en los momentos difíciles. Voy a recibir su consuelo porque voy a depender de Él. Yo sé que Él tiene el control y no yo. Esa es una fuerte razón, un fuerte motivo para usted y yo hacer un lado al orgullo. Dios resiste al orgulloso. Pero no es la única, no es la única razón. La segunda razón por la cual usted y yo, tenemos motivos suficientes para rechazar el orgullo, es porque usted sabe lo que trae el orgullo a nuestras vidas. El orgullo trae desesperación y ansiedad a nuestras vidas. El orgullo trae desesperación y ansiedad a nuestras vidas. Esa es la segunda razón por la cual usted y yo debemos de hacer a un lado el orgullo. Los lectores de esta carta pasaban por tribulaciones y necesitaban escuchar estas palabras de Pedro: mantente firme, obedece en la prueba. ¿Y usted sabe por qué? Porque una de las evidencias de la falta de humildad y una de las evidencias de que usted es un orgulloso es la impaciencia ante Dios. La impaciencia ante Dios es una evidencia de que usted no es humilde y de que usted es un orgulloso. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene cuidado de nuestras vidas. Dios es el que está en las circunstancias, está en medio de la prueba, en medio de la situación, en medio de la aflicción. Yo debo de pensar no en lo que yo crea conveniente para mí, en lo que yo sé que Dios quiere para mí. Por eso el llamado es a esperar y a no desesperarse en medio de la prueba. Por eso es que dice en el verso 6, humillaos. Oiga lo que dice el verso 6. Humillémonos ante la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, yo tengo que pensar que yo tengo que esperar en el Señor, no puedo desesperarme, porque Él me exaltará cuando Él así lo entienda. Una de las cosas que más visto en esta carta es el llamado a los creyentes precisamente a no mirar la prueba, a no mirar la aflicción, a no mirar el dolor, sino a enfocarnos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Es el llamado de la carta, toda la carta, mirando la esperanza, aunque sufran un poco, incluso lo vamos a ver la semana que viene. Pero quiero recordar el verso 7 del capítulo 1 de esta carta. Lo tienen acá, también pueden buscarlo, pero pongan ahí el dedo en el capítulo 5, vamos a volver para allá. Dice el verso 7 del capítulo 1, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, en medio de la prueba, en medio del dolor, debemos de esperar en el Señor hasta que el Señor sea manifestado, hasta que el Señor así lo entienda. Ese es el llamado. Y usted preguntará, entonces, ¿qué tiene que ver esperar con el orgullo? ¿Qué tiene que esperar? ¿Qué tiene que ver, esperar con el orgullo? Pues mucho, porque la promesa del creyente es ser exaltado cuando fuere tiempo. Cuando Cristo se ha manifestado, la exaltación del creyente no es ahora, no es cuando usted quiera. Mi oración no será contestada ahora. Puede ser contestada ahora, pero es cuando el Señor así lo desee. Mi prueba, su prueba, mi aflicción, su aflicción, no va a terminar cuando usted y yo queramos. Va a terminar cuando Él lo entienda, cuando Él así lo desee.
Él es el dueño de mi vida, Él es el que determina, Él es el que controla, Él es el soberano, Él es el que sabe cuánto tiempo debo permanecer aquí. Entonces, es muy importante recordar que mientras esté la prueba, Él tendrá cuidado de mi vida. Por eso no puedo hacer lo que yo quiera, no puedo decirle a Dios, es mi manera, que eso es orgullo, que eso es orgullo. Por eso el llamado es hacer lo opuesto, no es tomar yo las riendas de las cosas. El llamado es a humillarme bajo la poderosa mano de Dios. ¿Usted cree que nuestro Dios es poderoso? Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Usted cree que nuestro Dios es poderoso? Humíllese ante Él, porque Él tiene cuidado de usted y de mí. Eso es lo que dice aquí, que Él nos guardará, que no debemos de estar preocupados, porque es tan importante que nos recuerden una y otra vez que Él nos exaltará en su tiempo, que Él tiene cuidado de nosotros. Porque cuando se nos olvida que es Dios el dueño de todo, que es Dios el que tiene control de mi situación, usted sabe qué le va a pasar a usted. Usted se va a llenar de ansiedad. Usted se va a llenar de desesperación. Usted va a perder el foco. Usted se va a angustiar. Precisamente el verso 7 dice aquí, echando toda vuestra ansiedad. Volví al capítulo 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque precisamente, o sea, yo tengo que entender que la ansiedad es una de las flechas que utiliza el cazador. Una de las flechas que utiliza sobre nosotros es la ansiedad. Le voy a disparar la ansiedad para que esté herido. De la misma manera que las plumas del pavo atraen las flechas del cazador, el orgullo trae la ansiedad. ¿Por qué usted cree que eso pasa? ¿Usted sabe por qué? Porque hay muchísimas cosas en la vida que están fuera de nuestro control. Hay muchísimas cosas en la vida que pasan, que se nos escapan de la mano, de la cual usted y yo no tenemos ningún tipo de control. Usted y yo podemos estar contentos alabando al Señor, salimos por ahí. Yo puedo salir por ahí, Dios no lo quiere, y alguien atropellarme. Yo puedo estar bien de salud y sentir un dolor, ir al médico y Señor, tengo cáncer. O sea, eso es la realidad de la vida. La Biblia dice que la vida es como la hierba que crece, pero le da el sol y se seca y muere. Por eso es que el ser humano debe depender de Dios, porque sin Dios no es nadie. Entonces, como hay muchísimas cosas en la vida que se escapan de nuestro control, por eso es que yo debo echar mi ansiedad sobre Él. Porque yo no tengo el control, pero Él sí lo tiene. Él sí lo tiene. La palabra nos recuerda una y otra vez. La ansiedad, la preocupación debe ser evitada a toda costa. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que por nada debemos estar afanosos, que aunque ande en valle de sombra de muerte, su vara y su callado me infundirán aliento. Que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice el Salmo 46. Mateo 6:34, un pasaje tan conocido, dice, no os afanéis por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Tantas veces en la palabra nos recuerda, nos dice, confía en el Señor. Y Pedro nos dice, confía en el Señor, porque Él te va a cuidar. Cuando nos quitemos la ropa del orgullo y dejemos de decir, yo voy a hacer lo que yo quiera, y nos revistamos de humildad, usted sabe qué va a ser la ansiedad. La ansiedad le va a salir corriendo. Porque usted está confiado, porque usted está arraigado, porque usted no va a tener temor, porque usted sabe que usted vive bajo la esperanza que usted recibe en Cristo Jesús. A la luz de estas dos verdades que acabamos de escuchar, y con esto ya voy a terminar, una predicación muy corta, pero a la luz de estas verdades, quiero decirte, mi amado hermano, que ya basta de andar modelando las plumas del orgullo en nuestras vidas.
Hemos visto en su palabra que tenemos motivos suficientes para desprendernos de ese atavío llamado orgullo, porque el orgullo no hace más nada que alejarnos de Dios. Nos aleja de Dios, nos aleja de los que nos rodean. Entonces, este es un problema, porque Dios resiste a los soberbios. No solo eso, también el enemigo y el terrible cazador puede usar el orgullo para traer a nuestras vidas desesperación y ansiedad. No permita que esa flecha le alcance. No permita que la flecha de ansiedad le alcance. Yo le desafío a salir por esa puerta hoy vestido de algo diferente, vestido con la ropa de humildad, vestido con la ropa que te permitirá hacer la voluntad de nuestro Señor, vestido con esa ropa con la que podrás vivir bajo la poderosa mano de Dios y con la cual podrás disfrutar de su cuidado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Qué hermosa es, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das al saber cuál debe ser la ropa que debemos de usar. Ayúdanos y danos un corazón humilde, Señor. Un corazón que te busque, un corazón que dependa de ti. Ayúdanos a tener un corazón humilde para siempre anhelar la unidad, para poner de mi parte, para dar al hermano que esté en necesidad, para contribuir con tu obra, Señor. Ayúdanos a quitarnos esa ropa de orgullo que no hace más nada que traer maldición a nuestras vidas. Te pedimos que inclines nuestro ser, que nos humilles para que tu mano poderosa, Señor, pueda seguir teniendo el cuidado sobre nosotros. A ti, solo a ti te damos la gloria y la honra y te damos gracias de nuevo por tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.